Había llegado un momento en la vida de Fernando en que ya no sabía qué más hacer. Las noches se habían vuelto largas y silenciosas, llenas de pensamientos que no lo dejaban descansar. Era ese tipo de agotamiento que no viene solo del cuerpo, sino del alma entera. No porque no hubiera intentado, no porque se hubiera rendido fácil, sino porque había hecho todo lo que estaba en sus manos y aún así las puertas seguían cerradas, una por una, todas. Había llamado a conocidos, había recorrido colonias enteras buscando oportunidades, había enviado currículums hasta quedarse sin papel para imprimir. Y el resultado seguía siendo el mismo: silencio. El dinero ya no alcanzaba ni para los frijoles. El recibo de la renta estaba sobre la mesa de la cocina con un número marcado en rojo que él no podía pagar. Las medicinas de su mamá se habían terminado hacía 3 días. Y el camión que necesitaba para ir a entregar su último currículum tampoco tenía quien se lo prestara. Todo parecía haberse confabulado al mismo tiempo, como si cada área de su vida hubiera decidido derrumbarse en el mismo instante. Era jueves por la noche. Fernando tenía 34 años, 2 hijos, una esposa que trataba de sonreírle, aunque también lloraba a escondidas, y una fe que, bueno, honestamente, en ese momento se sentía como una vela a punto de apagarse con el viento. No era que no creyera en Dios, era que sentía que Dios no lo estaba viendo a él. O al menos eso era lo que le susurraba el miedo en esas noches oscuras. Ese jueves por la noche, sin saber a quién más llamar, sin tener a dónde más ir, Fernando hizo algo que no hacía con tanta honestidad desde hacía mucho tiempo. Algo que había postergado por orgullo, por costumbre, o quizá por miedo a no recibir respuesta. Algo que, sin saberlo en ese momento, iba a cambiar el rumbo de todo. Se arrodilló. Solo, en el cuarto oscuro, con las rodillas sobre el piso frío de cemento, y habló con Dios como si fuera la última vez que lo haría. No hubo protocolo, no hubo ritual. Solo un hombre roto hablando con el único que podía escucharlo de verdad. Lo que ocurrió después de esa oración lo cambió todo. No cambió de golpe, no fue como encender un interruptor. Fue más bien como cuando sale el sol después de una tormenta larga. Primero un rayo de luz, luego otro, y de repente el cielo entero abierto. No fue algo que tomó años, no fue algo que tardó meses. Lo que Dios hizo en la vida de Fernando comenzó a suceder en menos de 48 horas. Y cada detalle, cada centavo, cada puerta que se abrió, tenía la huella de una mano que no es humana. Una mano que conoce exactamente qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y de qué manera dárnoslo. Quiero contarte esta historia completa, porque sé que quizás tú también estás en un momento parecido. Quizás también tienes cuentas que no sabes cómo pagar, necesidades que parecen no tener solución y una oración que sientes que no ha llegado a ningún lado todavía. Quizás también has mirado el techo de noche preguntándote si alguien te está escuchando. Quédate conmigo hasta el final de este video. Cada parte de esta historia importa. Cada detalle de lo que Dios hizo en la vida de Fernando tiene algo que decirte a ti. Y te lo digo con toda sinceridad, vale la pena quedarse hasta el último minuto. Y si este tipo de testimonios hablan a tu corazón, si necesitas escuchar que Dios sigue siendo real, sigue siendo fiel y sigue obrando en la vida de personas comunes y corrientes como tú y como yo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún testimonio. Los subimos seguido y están hechos para fortalecer tu fe. Porque creemos que una historia de fe bien contada
puede cambiar el rumbo del día de alguien. Además, al final de este video vamos a orar juntos. Una oración por tu situación específica, por tus necesidades, por lo que estás creyendo recibir. No va a ser una oración de protocolo, va a ser una oración de corazón por ti y por lo que estás viviendo. Así que no te vayas. Ahora sí, regresemos a la historia de Fernando. Fernando Vargas nació y creció en una colonia sencilla de Guadalajara. Su familia no tenía mucho, pero tampoco les había faltado lo necesario. Su papá trabajó toda su vida en una fábrica de zapatos y su mamá fue ama de casa y también bordaba manteles que vendía a las vecinas para completar el gasto. Fernando los vio trabajar duro toda su vida y eso se le grabó en el alma. Aprendió desde chico que la dignidad no está en lo que tienes, sino en cómo te comportas cuando no tienes nada. Desde chico aprendió que las cosas se ganan con esfuerzo, que nadie te regala nada y que la familia es lo primero. Esos valores no vinieron de un libro ni de una clase. Vinieron de ver a su papá levantarse antes que el sol y llegar después que la luna, sin quejarse nunca. A los 19 años, conoció a Marcela en una fiesta de 15 años de una prima. Ella tenía una risa contagiosa y unos ojos que Fernando describía como los ojos más honestos que había visto en su vida. Desde esa primera noche, Fernando supo que quería que esa mujer fuera parte de su historia. No lo pensó mucho, lo sintió. Se casaron a los 23, cuando él ya tenía trabajo estable en una empresa distribuidora de materiales de construcción. La boda fue sencilla, en el patio de la casa de los papás de Marcela, con tamales, música en vivo y mucho amor. No tuvieron luna de miel lujosa, pero los dos decían que esos primeros días juntos habían sido los más felices de sus vidas. Los primeros años fueron difíciles, como lo son para casi todas las parejas jóvenes, pero había estabilidad. Fernando trabajaba de lunes a sábado. Marcela encontró trabajo de medio tiempo como asistente en un consultorio dental. Se apoyaban el uno al otro en todo, compartían las tareas de la casa y, aunque las discusiones llegaban, como en todo matrimonio, siempre encontraban la manera de reconectarse antes de dormir. Tuvieron a su primer hijo, Emilio, y 3 años después llegó la pequeña Sofía. Con cada hijo que llegó, Fernando sentía que la responsabilidad crecía, pero también crecía algo más, un amor que no sabía que era capaz de sentir, un amor que lo hacía querer ser mejor persona cada día. La vida no era lujosa, pero era suya. Tenían su departamento rentado, una vecindad limpia, buenas relaciones con los vecinos. Y aunque no eran de ir a la iglesia todos los domingos, sí creían en Dios, a su manera. Como muchas familias mexicanas que le rezan a Dios cuando hay problema y le dan gracias en Navidad y en Semana Santa, pero que no tienen una relación profunda con Él en el día a día. Era una fe heredada, cultural, pero no personal, no todavía. Fernando diría después que en esa época creía en Dios de lejos. Lo reconocía, pero no lo conocía. Sabía que existía, pero no sabía que podía hablar con él como con un padre. No sabía que ese Dios que veía en los cuadros de la sala de su mamá era el mismo que podía escuchar sus pensamientos más oscuros de medianoche. La vida corría tranquila, hasta que todo cambió. Todo comenzó con una noticia que Fernando recibió un martes por la mañana, mientras estaba en su escritorio revisando unos pedidos. Era un día normal hasta ese momento. Café en mano, papeles en orden, el ruido familiar de la oficina a su alrededor. Nada hacía pensar que ese martes iba a partir su vida en dos. Su jefe lo llamó a la oficina.
Fernando recuerda que notó algo raro desde el pasillo. La puerta estaba cerrada, lo cual era poco usual, y había un silencio distinto adentro. Uno de esos silencios que hablan antes de que alguien abra la boca. Fernando recuerda que entró pensando que quizá era algo sobre un cliente, algún pedido que había salido mal, algo solucionable. Pero cuando su jefe lo invitó a sentarse con esa cara seria, sin sonreír, Fernando sintió algo en el estómago. Algo que no supo describir en ese momento, pero que después llamaría el primer aviso. Como cuando el cuerpo sabe, antes que la mente, lo que está por venir. La empresa iba a reducir personal. La situación económica había golpeado duro al sector de la construcción. Habían perdido contratos importantes. Y Fernando, con todo y sus casi 8 años en la empresa, estaba en la lista de los que serían liquidados. 8 años de puntualidad, de entrega, de dar más de lo que le pedían, y aún así, su nombre estaba en esa lista. Le dieron 30 días. 30 días para hacer lo que fuera que hubiera que hacer, para avisarle a su familia, para buscar algo nuevo, para procesar una noticia que todavía no terminaba de aterrizarle en el pecho. Salió de esa oficina con una sonrisa forzada, les dijo a sus compañeros que todo estaba bien, recogió sus cosas de su escritorio poco a poco durante los días siguientes y no le dijo nada a Marcela hasta que llegó a casa ese mismo martes. Esperó a que los niños estuvieran distraídos con la televisión. Cerró la puerta de la cocina y entonces, sí, le dijo todo. Marcela se quedó callada un momento. Luego puso la mano sobre la de él y dijo: «Dios va a proveer, Fernando». Él asintió, pero por dentro no estaba tan seguro. Había una parte de él que quería creerle y otra parte que ya estaba haciendo cuentas, calculando cuánto tiempo aguantarían con los ahorros que tenían. Esos 30 días los usó para buscar trabajo de inmediato. Actualizó su currículum, lo mandó a toda la gente que conocía, lo registró en portales de empleo, fue a entregar copias impresas a varias empresas del ramo. Tenía experiencia, tenía referencias, tenía habilidades. Pensó que sería cuestión de semanas. Se decía a sí mismo que con 8 años de experiencia no podía tardar mucho, que alguien lo iba a ver y a llamar pronto. Pero las semanas pasaron y las respuestas no llegaban, o llegaban para decirle que el perfil no encajaba, o que el puesto ya había sido cubierto, o peor, no llegaba nada, solo silencio. Ese silencio incómodo que te hace revisar el teléfono 20 veces al día, esperando una notificación que no llega. Cuando terminó su liquidación, la usaron para pagar la renta de 2 meses que tenían atrasados, para regularizar la tarjeta que se había atrasado y para comprar lo necesario en la despensa, con la esperanza de que en menos de un mes Fernando tendría algo nuevo, con la esperanza también de que ese dinero fuera el último puente antes de tierra firme. Pero pasó un mes, luego 2, luego 3. Y cada mes que pasaba, la esperanza se iba poniendo más delgada, como una vela que va consumiéndose sin que nadie se atreva a decir que ya casi no hay cera. Marcela siguió trabajando en el consultorio dental, pero su sueldo no alcanzaba para todo. Renta, luz, agua, gas, comida, transporte, útiles de los niños. Era como intentar tapar un hoyo con las 2 manos y que el hoyo siguiera creciendo. Y lo peor no era el dinero en sí, era la sensación de que no importaba cuánto se esforzaran. El agua seguía subiendo. Fernando salía todos los días. Se levantaba temprano, desayunaba lo que hubiera y se iba a buscar trabajo. Iba a entrevistas. A veces llegaba hasta colonias del otro lado de la ciudad en camión,
porque no tenían carro. Gastaba en pasajes, en copias de currículums, en impresiones. Regresaba con los pies cansados y el ánimo golpeado, pero al día siguiente volvía a levantarse. Porque rendirse no era una opción cuando tenía 2 hijos mirándolo. Hubo semanas en que llegó a casa sin haber comido nada desde el desayuno, porque no quería gastar el poco dinero que llevaba en la bolsa. Se conformaba con agua de los bebederos públicos y con masticar chicle para engañar el hambre. Nadie en su casa lo supo durante mucho tiempo, y en la casa las cuentas seguían llegando. Con esa puntualidad cruel que tienen las cuentas, que nunca se olvidan de llegar, aunque tú sí te hayas olvidado de tener con qué pagarlas, la renta se fue atrasando de nuevo. El dueño de la vecindad, un señor mayor que se llamaba don Aurelio, era comprensivo hasta cierto punto, pero tampoco podía quedarse sin cobrar indefinidamente. Don Aurelio era buena persona, de esas que todavía quedan, pero tenía sus propias obligaciones y sus propios gastos que cubrir. Le habló de manera directa a Fernando un día que lo encontró en el pasillo. «Mira, muchacho, te estimo, pero si para el 20 no tienes aunque sea la mitad, voy a necesitar que busquen otro lugar». Lo dijo sin crueldad, pero con la claridad que solo da quien ya no tiene más remedio. Fernando llegó a su departamento ese día y se sentó en la sala. Los niños estaban dormidos. Marcela estaba en la cocina lavando trastes. Y él se quedó sentado mirando el techo, sintiendo algo que los hombres de su generación no aprendieron bien a expresar: miedo. Un miedo profundo. El miedo de no poder proteger a los suyos. El miedo de fallarles a las personas que más amaba en el mundo. Como si eso no fuera suficiente, llegó otra noticia ese mismo mes. Llegó de la manera en que llegan las malas noticias cuando ya estás en el piso, sin avisar, sin miramientos, directo al corazón. Su mamá, doña Carmen, que vivía sola desde que su papá había fallecido 3 años atrás, tuvo una caída. No fue algo gravísimo, pero sí se lastimó una cadera y tuvo que ir al médico. La caída había pasado en la madrugada, cuando fue al baño sin encender la luz. La encontró el vecino de enfrente, que escuchó el golpe desde su cuarto, y el médico le recetó medicamentos para el dolor y para la inflamación, que había que comprar regularmente. Fernando era el único hijo que vivía en la misma ciudad. Su hermana estaba en el norte, en Monterrey, y aunque mandaba algo de dinero cuando podía, en ese momento ella también estaba ajustada. Así que la responsabilidad recayó sobre Fernando de manera natural, sin que nadie tuviera que decírselo. Así funcionan las familias como la suya. Entonces Fernando asumió la responsabilidad de los medicamentos de su mamá sin pensarlo 2 veces, porque así era él, porque así lo habían criado. Porque doña Carmen había dado toda su vida por sus hijos y ahora era el turno de él de estar presente para ella. Pero los medicamentos costaban, y la renta costaba, y la comida costaba, y los pasajes costaban, y el sueldo de Marcela no alcanzaba para todo eso junto. Eran demasiados frentes abiertos para un solo sueldo, y demasiadas bocas que alimentar con una sola fuente de ingresos. Hubo una semana, en el 4.º mes, sin trabajo, en que Fernando le dijo a Marcela: «Esta semana no hay para los pasajes». Así de simple, así de crudo, no había. No había manera de suavizarlo ni de disimularlo. Era la verdad pura y dura sobre la mesa entre ellos dos en la cocina pequeña de su departamento. ¿Sabes qué hizo ese día? Fue a buscar trabajo caminando, a pie. 2 horas bajo el sol de Guadalajara para llegar a una empresa donde tenía cita de entrevista. Y luego, 2 horas de regreso. Sin comer nada en todo el día.
con los pies que empezaron a ampollarse a la mitad del camino, pero que siguieron moviéndose de todas formas, porque parar no era una opción. Llegó a casa con los pies adoloridos, los labios resecos, la camisa empapada de sudor y una sonrisa que intentó poner cuando los niños lo abrazaron al llegar. Sofía le dijo: «Papi, hueles a sol». Y Fernando se rió, porque a veces el amor de un hijo es lo único que puede hacerte reír cuando no queda nada más para reírse. Esa noche, cuando Emilio y Sofía ya dormían, Marcela y él hablaron en voz baja en la cocina. Marcela lloró sin hacer ruido. Fernando la abrazó sin decir nada, porque ya no sabía qué decir, y porque a veces el abrazo dice más que cualquier palabra que se pudiera encontrar. La semana siguiente fue la peor que las anteriores juntas, porque ya no había margen, ya no había nada guardado, ni en la cartera, ni en la alacena, ni en el alma. Los medicamentos de doña Carmen se habían terminado. Fernando llamó a la farmacia para preguntar si podían fiarlos unos días. La respuesta fue no. Las farmacias de cadena no tienen política de crédito, le explicó el empleado, con una voz que no era mala, pero que tampoco ayudaba. Llamó a 2 amigos para pedirles prestado. Uno no contestó, el otro sí contestó, pero con una disculpa sincera. También estaba en apuros. Y Fernando colgó el teléfono mirando la cajita de medicamentos vacía sobre el mueble de la sala, sin saber qué más hacer. La renta ya tenía semana y media de atraso. Don Aurelio había mandado un recado escrito, más formal esta vez, que decía que necesitaba una respuesta definitiva. El papel estaba doblado debajo de la puerta cuando Fernando llegó a casa esa tarde. Lo leyó 2 veces, lo dobló de nuevo, lo puso sobre la mesa junto a las demás facturas, como si ponerlo ahí lo hiciera menos real. Y ese jueves por la mañana, Marcela llamó a Fernando desde el consultorio. La doctora le había dicho que iba a reducir sus horas porque los pacientes habían bajado. Iba a cobrar menos de lo que ya cobraba. Era el último sostén que les quedaba y también estaba comenzando a ceder. Fernando estaba parado en la banqueta afuera de una tienda de conveniencia cuando recibió esa llamada. Colgó. Se quedó mirando el tráfico, los carros que pasaban, la gente que caminaba apurada. El mundo que seguía girando como si nada, como si en algún lugar de esa ciudad no hubiera una familia entera preguntándose cómo iba a llegar a la semana siguiente. Y por primera vez en muchos años, Fernando sintió que no podía más. No fue un pensamiento dramático, fue simplemente la constatación silenciosa de que había llegado al fondo, de que ya no quedaba más reserva de donde sacar fuerzas. No era solo el cansancio físico, era algo más profundo, el agotamiento del alma. Ese cansancio que no se arregla con dormir, sino que viene de cargar demasiado solo, por demasiado tiempo, sin encontrar salida. Era el cansancio de sonreír cuando no hay ganas, de decir estamos bien cuando todo está cayendo, de seguir de pie cuando las rodillas ya no aguantan. Esa noche, Fernando esperó a que Marcela y los niños se durmieran. Se quedó escuchando la respiración de la casa hasta que todo quedó en silencio, hasta que el único ruido que quedó fue el de los carros a lo lejos y el de sus propios pensamientos. Se quedó sentado en la sala un rato largo, mirando las facturas sobre la mesa, el recibo de la renta, la cajita de medicamentos vacía que alguien había dejado sobre el mueble, sus tenis desgastados junto a la puerta y también el dibujo que Sofía le había hecho esa semana con crayones. Una familia feliz con una casa grande y muchos colores. En el dibujo, el papá tenía una sonrisa enorme. En el dibujo todo estaba bien. Fernando tomó ese dibujo, lo miró un buen rato, pensó en lo que Sofía había visto al dibujarlo
Pensó en lo que quería que su papá fuera, y algo dentro de él no pudo aguantar ese pensamiento, y algo se quebró dentro de él, no de manera violenta, no con gritos, sino de esa forma silenciosa en que se quiebra un hombre que ha cargado demasiado, como cuando un vaso de barro se agrieta de adentro hacia afuera, sin escándalo, sin que nadie lo vea, pero real, completamente real. Se levantó de la silla, fue al cuarto, se arrodilló al lado de la cama, en el espacio estrecho entre la cama y la pared, las rodillas en el piso frío, la frente casi tocando las cobijas, y cerró los ojos. No sabía exactamente qué iba a decir, solo sabía que necesitaba decirlo, y habló, no con palabras bonitas, no con vocabulario de culto, no con una oración aprendida. Habló como habla alguien que ya no tiene más. Con la voz de quien llega al final de su propio recurso y descubre que hay alguien que puede empezar donde él ya no puede continuar. Dios, dijo en voz muy baja para no despertar a Marcela, no sé si me estás escuchando. No sé si me merezco que me escuches. He estado lejos de ti mucho tiempo, no te he buscado bien, he hecho muchas cosas mal, pero esta noche te lo pido, no por mí, por mis hijos, por Marcela, por mi mamá, no tienen la culpa de lo que está pasando, ayúdame, por favor. Yo ya no sé qué más hacer, tú, que todo lo puedes, ayúdame. Y luego se quedó callado, porque ya no había más palabras. Solo ese silencio lleno de todo lo que no supo cómo decir. Se quedó así, arrodillado, un rato largo. No escuchó una voz, no vio ninguna luz, pero algo pasó que es difícil de explicar con palabras. Algo que no tiene explicación racional, pero que cualquiera que lo haya vivido reconoce de inmediato. Sintió paz, una paz que no tenía lógica. Una paz que no encajaba con las facturas de la mesa, ni con la caja de medicamentos vacía, ni con el recado de don Aurelio, pero que estaba ahí, real, como una mano puesta sobre sus hombros, como si alguien le hubiera dicho sin palabras, ya te escuché, ya estoy aquí, ya puedes soltar. Fernando se limpió la cara, se metió a la cama, y esa noche, por primera vez en semanas, durmió de verdad, sin pesadillas, sin despertarse a las 3 de la madrugada haciendo cuentas. Solo un sueño profundo, reparador, como el de alguien que finalmente dejó caer un peso que no tenía por qué cargar solo. El viernes siguiente amaneció como cualquier otro día. El sol entró por las persianas igual que siempre. Los niños se despertaron haciendo ruido igual que siempre, y las facturas seguían sobre la mesa. Nada había cambiado en lo visible, pero algo, en lo invisible, ya era diferente. Fernando despertó, se preparó para salir a buscar trabajo, desayunó una taza de café negro porque el pan se había acabado, y se despidió de los niños con un abrazo. Emilio le apretó fuerte la mano antes de soltarlo. Sofía le dio un beso en la mejilla y le dijo que le trajera algo rico. Fernando sonrió y prometió que sí, aunque sabía que los bolsillos estaban vacíos. Antes de salir, Marcela le metió en el bolsillo algunos billetes doblados. Fernando los miró. Eran 120 pesos. Todo lo que quedaba en casa. Marcela no dijo nada más, solo lo miró a los ojos un segundo, y en esa mirada había algo que él entendió sin palabras: confianza. Todavía, a pesar de todo. Para el camión, dijo Marcela, sin más explicación. Fernando asintió, la besó en la frente y salió. Tenía planeado ir a 2 lugares ese día. Una empresa de logística donde le habían dicho que podían recibirlo y una constructora pequeña que había visto publicada en internet.
No eran los mejores prospectos, pero eran algo. Y en ese punto de su vida, algo era infinitamente mejor que nada. Tomó el camión y empezó su recorrido. Se sentó junto a la ventana, mirando las calles de Guadalajara pasar. Pensó en la oración de la noche anterior. Se preguntó si Dios de verdad la había escuchado, y algo dentro de él, pequeño pero presente, le dijo que sí. Lo que pasó ese viernes no fue una cosa grande y espectacular. Fue una cadena de detalles que uno por uno parecían pequeños, pero que juntos, al final del día, dejaron a Fernando sin palabras. Así es como suele moverse Dios en la vida de la gente, no siempre con rayos y truenos, sino con detalles que solo pueden explicarse por su mano. El primer detalle. En el camión, Fernando iba de pie, agarrado del tubo, mirando por la ventana. El tráfico estaba lento. La mañana olía a tacos de canasta y a gasolina, como todas las mañanas en las calles de Guadalajara. A su lado se sentó un señor mayor que traía una bolsa de mandado. Se presentó como don Ernesto, ya entrado en los 70, con cara amable y voz tranquila. Tenía esa manera de hablar que tienen los abuelos, que saben escuchar, sin apuro, sin juzgar. Empezaron a platicar, como suele pasar en los camiones de Guadalajara cuando el trayecto es largo. Fernando le contó algo de lo que estaba viviendo. No todo, solo que buscaba trabajo, pero había algo en don Ernesto que invitaba a la confianza. Algo en su mirada que decía que él también había conocido tiempos difíciles y los había sobrevivido. Don Ernesto lo escuchó. Luego metió la mano a su saco y sacó una tarjeta de visita un poco doblada. Mi yerno tiene una empresa de distribución. Sé que anda buscando a alguien de confianza para el área de ventas. No sé si sea lo tuyo, pero por si acaso. Lo dijo con la naturalidad de quien no sabe que está siendo instrumento de algo más grande que él mismo. Fernando tomó la tarjeta con cortesía. Le dio las gracias. Pero por dentro pensó que era una de esas cosas que la gente dice y luego no pasa nada. La guardó en el bolsillo, pero no la tiró. Algo le dijo que no la tirara. Cuando bajó del camión, el señor ya se había ido. Pero la tarjeta estaba en su bolsillo, doblada, un poco arrugada, pero ahí, esperando el momento justo. El segundo detalle. La primera entrevista que tenía no salió bien. El encargado de recursos humanos le dijo amablemente que el puesto ya había sido cubierto la semana anterior, pero que nadie le había avisado a tiempo. Le pidió disculpas. Era la clase de disculpa sincera que, aún así, no arregla nada. Fernando salió a la banqueta sintiéndose como el jugador que llega al campo y le dicen que el partido ya terminó. Se quedó parado un momento, decidiendo si ir a la segunda entrevista de inmediato o esperar. Miró el teléfono para ver la hora. El sol ya estaba alto. El calor de Guadalajara pegaba fuerte en la banqueta. En ese momento vio una notificación de un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió con el corazón en la garganta, como hacía cada vez que llegaba un mensaje nuevo, con esa mezcla de esperanza y miedo que se vuelve costumbre cuando llevas meses buscando trabajo. Decía, ¿eres Fernando Vargas? Encontré tu currículum en el portal de empleo. Tenemos una vacante disponible. ¿Puedes hablar? Fernando miró la pantalla desconcertado. El nombre de la empresa no le decía nada. No recordaba haber subido su currículum a ese portal en particular. De hecho, cuando más tarde revisó su historial de aplicaciones, no encontró ninguna solicitud enviada a esa empresa. Era como si su currículum hubiera llegado ahí solo. Como si alguien lo hubiera puesto justo donde tenía que estar. Lo que Fernando nunca supo con certeza es cómo llegó su currículum ahí.
La explicación más probable, según se enteró después, es que alguien del portal había hecho una búsqueda por perfil y lo había encontrado sin que él hubiera aplicado activamente. Pero la persona que lo contactó tampoco recordaba bien cómo exactamente había llegado a encontrarlo. Era uno de esos pequeños misterios que la lógica no termina de explicar, pero que el corazón reconoce perfectamente. Fernando llamó al número. Le temblaban un poco los dedos mientras marcaba. Contestó una mujer joven, muy cordial. Le explicó que la empresa era una distribuidora de productos de consumo, que buscaban un representante de ventas con experiencia en el sector. Le preguntó si podía ir ese mismo día. Fernando miró su ropa. Traía una camisa limpia, pantalón de vestir, sus tenis desgastados. No era el mejor atuendo para una entrevista, pero era lo que tenía, y decidió que iba a ir así, con lo que tenía, porque eso era lo que siempre había hecho. Ir con lo que tenía. Dijo que sí. El tercer detalle. Para llegar a la segunda entrevista, la que sí tenía agendada desde antes, y luego a esta nueva que había surgido de la nada, Fernando necesitaba tomar otro camión, y sus 120 pesos ya estaban casi agotados. Hizo los cálculos mentalmente mientras esperaba en la parada, sumando y restando como había aprendido a hacer en esos meses de crisis. Cada peso contaba, cada traslado era una decisión. Hizo los cálculos. Le alcanzaba justo para ir y para regresar a casa. Sin margen, sin nada de sobra. Como caminar por una cuerda floja sabiendo que abajo no hay red. Subió al camión. Metió la mano al bolsillo para sacar el cambio exacto. Ya tenía los pesos contados desde antes de subir. Sabía exactamente cuánto tenía y cuánto necesitaba, y encontró un billete de 200 pesos doblado junto a las monedas. Se quedó mirándolo en la palma de su mano, como si fuera algo que pudiera desaparecer si lo miraba muy fijo. Se quedó mirándolo confundido. ¿Cuándo había metido ese billete ahí? No lo recordaba. Marcela solo le había dado los 120. Él no tenía más. No tenía sentido. Revisó el bolsillo de nuevo, buscando alguna lógica, alguna explicación. No la encontró. Hasta hoy, Fernando no sabe de dónde salió ese billete. Marcela tampoco lo sabe. Ninguno de los dos lo puso ahí conscientemente. Y los dos, cuando hablan de eso, se miran con esa sonrisa de quien no necesita más explicación que la que ya tiene en el corazón. Algunos dirán que simplemente lo olvidó en el bolsillo de días anteriores. Fernando dice que eso es imposible, porque había revisado ese pantalón vacío el día anterior al buscar algún centavo. Pero sea como sea, el dinero estaba ahí cuando lo necesitaba, ni un día antes, ni un día después, justo ese día, justo en ese momento. El cuarto detalle. Fernando llegó a la segunda entrevista, la que sí tenía programada, la empresa constructora pequeña. El gerente lo recibió en una oficina ordenada, con planos en la pared y olor a café recién hecho. Platicaron unos 15 minutos y al final le dijo que el perfil que buscaban era alguien con más experiencia en el área técnica, que Fernando tenía buen historial en ventas, pero que ellos necesitaban algo diferente. Otra vez esa sensación de llegar y que la puerta ya estuviera cerrada. Otra puerta que no se abría. Fernando lo escuchó con calma. Asintió. Agradeció el tiempo. Y cuando se levantó para despedirse, pensó que ese había sido otro día perdido. Pero el gerente, al despedirse, hizo algo que Fernando no esperaba. Le extendió la mano y le dijo: «Mira, no te puedo ofrecer el puesto porque no es lo que necesitamos, pero sí me llama la atención tu perfil».
¿Tienes algo urgente ahorita, como para dinero esta semana? Fernando se quedó quieto. No supo si era una pregunta trampa o una pregunta genuina, pero el hombre lo estaba mirando con esa honestidad que no necesita adornos. El hombre sacó la cartera. Necesito que alguien me ayude mañana sábado a descargar y ordenar un cargamento de material que llega a una bodega. Son unas 5 horas de trabajo. ¿Puedes? Te pago en efectivo al terminar. No era un trabajo glamoroso. No era lo que Fernando había ido a buscar ese día, pero era la respuesta a una necesidad concreta, inmediata, real. No era un trabajo de oficina. No era lo que Fernando había estudiado para hacer, pero era dinero real, para el día siguiente, en efectivo. Y en ese momento, el efectivo del día siguiente valía más que cualquier promesa de largo plazo. Fernando dijo que sí, con la misma determinación con la que había caminado 2 horas bajo el sol días atrás. Porque los hombres que de verdad quieren salir adelante no eligen el trabajo por el título, sino por la necesidad que viene detrás de él. El quinto detalle. A las 4 de la tarde de ese viernes, Fernando llegó a la empresa de la que le habían mandado el mensaje. Venía con el traje un poco arrugado del calor del día, pero con la mente enfocada. Se dijo a sí mismo que iba a dar lo mejor de él en esa entrevista, sin importar cómo se veían sus tenis. Era un edificio mediano, oficinas limpias y ordenadas, ambiente profesional, pero no intimidante. No era el tipo de lugar que hace sentir pequeño a quien entra. Era un lugar donde la gente parecía trabajar de verdad, con propósito. La chica de recursos humanos lo recibió, le explicó la vacante, y luego lo pasó a hablar con el director comercial. La entrevista duró 45 minutos. Fernando respondió con honestidad. Habló de su experiencia, de sus logros en la empresa anterior, de lo que podía ofrecer. Y también, cuando le preguntaron por qué había salido de su último trabajo, lo dijo sin rodeos. Reducción de personal, sin inventar, sin adornar. Al final, el director se recostó en su silla, lo miró un momento y le dijo: Fernando, francamente, tu experiencia encaja bien con lo que buscamos. No está todo en la experiencia técnica. A mí me interesan mucho las personas que tienen hambre de trabajar y que saben tratar a la gente, y tú tienes eso. Fernando sintió algo cálido en el pecho. No euforia, algo más tranquilo. Como cuando el cuerpo reconoce que algo bueno está pasando antes de que la mente lo procese. Le dijo que necesitaban darle respuesta a otro candidato antes de decidir y que le hablarían a más tardar el lunes. Era el tipo de frase que puede significar todo o nada. Pero Fernando la recibió de manera diferente esta vez. Fernando salió de ahí con el corazón acelerado. No era un sí, pero tampoco era un no. Y era la entrevista más prometedora que había tenido en 4 meses. Caminó a la parada del camión sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza con fundamento. No la esperanza desesperada de quien no tiene opciones, sino la esperanza serena de quien siente que algo se está moviendo en la dirección correcta. Esa noche llegó a casa y le contó todo a Marcela. Lo del señor del camión, lo del billete en el bolsillo, la entrevista inesperada, el trabajo del sábado. Marcela lo escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Los dos estaban nerviosos, emocionados, temerosos. Oraron juntos antes de dormir. Una oración sencilla, sin grandes palabras. Solo: Dios, en tus manos. Y eso fue suficiente. Al día siguiente, Fernando se fue a la bodega a ayudar con el cargamento.
Trabajó 5 horas cargando, acomodando, ordenando. El sol pegaba fuerte dentro de la bodega. Los bultos pesaban. La espalda protestó desde la primera hora. Pero Fernando trabajó con una energía que él mismo no entendía del todo, como si supiera que ese esfuerzo tenía un propósito más allá del dinero. Llegó a casa adolorido, con la ropa sucia, pero con dinero en efectivo en el bolsillo. Con ese dinero, esa misma tarde, Marcela fue a la farmacia y compró los medicamentos de doña Carmen. Los puso sobre la mesa de la cocina cuando llegó a casa, y los dos se quedaron mirándolos un momento sin decir nada. A veces una cajita de pastillas puede ser el símbolo más poderoso de la provisión de Dios. Y sobraron unos pesos, no muchos, pero suficientes para la comida del fin de semana. Y en ese momento, esos pesos sobrantes fueron el equivalente a un mensaje de Dios que decía: hasta el extra está cubierto. El domingo por la mañana, Marcela le dijo a Fernando que quería ir a una iglesia, no a la de su barrio, que apenas conocían, sino a una que una compañera del consultorio le había mencionado hacía unos meses, una iglesia donde decían que el pastor predicaba bien y la gente era buena onda. Marcela lo había tenido en mente desde hacía semanas, pero no había encontrado el momento de proponerlo. Ese domingo sintió que el momento había llegado. Fernando aceptó sin oponer resistencia. Algo dentro de él también quería ir. Quizá era el recuerdo de esa noche de rodillas. Quizá era la curiosidad de conocer más al Dios que había escuchado su oración. Quizá era simplemente que su alma tenía hambre de algo que el esfuerzo humano no puede dar. Fueron los 4, Fernando, Marcela, Emilio y Sofía. Caminaron hasta la iglesia porque quedaba a unas cuadras. Sofía fue saltando en las baldosas de la banqueta. Emilio iba con los audífonos puestos, pero caminando junto a ellos. Y Fernando y Marcela iban de la mano, callados, pero con algo diferente en la mirada, como si ambos supieran que ese domingo iba a ser distinto. Lo que pasó en esa iglesia ese domingo es algo que Fernando describe como el momento en que Dios me habló directamente. No fue un espectáculo. No fue algo fuera de lo ordinario para quien lo observara desde afuera. Fue algo que sucedió adentro, en ese lugar profundo donde las palabras llegan y no rebotan, sino que se quedan. El pastor predicó ese día sobre un pasaje que habla de cómo Dios cuida a sus hijos hasta en los detalles más pequeños, cómo nada en la vida del creyente es casualidad. Cómo Dios conoce el número de cabellos de nuestra cabeza, nuestras necesidades antes de que las pidamos, y cómo actúa en los momentos en que todo parece perdido. Cada frase que salía de la boca del pastor era un eco de lo que Fernando había vivido en los últimos días. Era como si alguien le hubiera contado su historia al predicador antes del culto. Fernando escuchó toda la prédica con los ojos aguados. Marcela le tomó la mano sin decir nada. Y los dos se quedaron así, juntos, escuchando, recibiendo, llenándose de algo que ningún sueldo y ninguna renta condonada puede dar. Algo que solo viene de arriba. Cuando terminó el culto, el pastor hizo una invitación. No solo para quienes nunca habían conocido a Dios, sino también para quienes se habían alejado, para quienes habían creído de lejos, pero nunca de cerca, para quienes, como Fernando, habían vivido años reconociendo a Dios sin conocerlo. Fernando se puso de pie. Le temblaban las piernas, no de miedo, sino de algo que no supo nombrar en ese momento, pero que después describiría como el peso de saber que estás haciendo lo correcto. Fue la primera vez en su vida adulta que respondió a una invitación así.
Pasó al frente con los ojos cerrados. El pastor oró por él, y Fernando dice que en ese momento no vio nada extraordinario, no escuchó voces, no hubo temblores. Pero sintió algo que todavía hoy le cuesta describir. Sintió que alguien lo estaba esperando ahí, con los brazos abiertos, sin reproche, sin juicio, solo amor. El amor de un padre que no le pregunta cuánto tiempo tardaste en llegar. Solo abre los brazos y dice, ya llegaste, eso es lo que importa. El lunes por la mañana, a las 9:40, sonó el teléfono. Fernando estaba en la cocina terminándose el café. El número en la pantalla era el de la empresa, el mismo de la entrevista del viernes. Se quedó mirándolo un segundo antes de contestar. Un segundo en el que 1000 cosas pasaron por su mente. Era la empresa. El director comercial le habló personalmente. Le dijo que el otro candidato había rechazado la oferta por razones personales y que, si Fernando seguía interesado, el puesto era suyo. Lo dijo con esa naturalidad de quien no sabe que del otro lado de la línea hay un hombre que lleva 4 meses esperando exactamente esas palabras. Fernando tuvo que pedir un momento. Su voz no iba a aguantar si seguía hablando. Salió al balcón del departamento, miró el cielo y se rió, no de nervios, de algo que venía del alma, de ese tipo de alivio que sale del corazón cuando algo que parecía imposible se vuelve real de repente. El tipo de risa que solo entiende quien ha llorado mucho antes. Dijo que sí, con la voz firme, con la seguridad de quien sabe que esta oportunidad no es casualidad, sino respuesta. Empezaba el siguiente lunes. Sueldo base más comisiones, prestaciones, horario establecido, a 10 minutos de su casa en camión. Era exactamente lo que necesitaba, no más, no menos. Justo lo necesario, en el momento justo. Pero la historia no termina ahí, porque Dios, cuando decide obrar, no hace las cosas a medias. Y Fernando todavía no había visto todo lo que estaba preparado para él. Ese mismo lunes, unas horas después de la llamada, Fernando recordó la tarjeta que le había dado el señor del camión, don Ernesto. La buscó en su pantalón. Todavía estaba ahí. Un poco más doblada, pero ahí. Como todo lo que Dios pone en nuestro camino, esperando el momento correcto para ser usado. La miró un momento. Pensó en don Ernesto. Pensó en ese encuentro aparentemente casual en el camión. Y luego llamó al número, movido por algo que no era solo curiosidad, sino una especie de obediencia al instinto. Contestó un joven. Fernando se presentó. Explicó que había hablado con don Ernesto en el camión y que le había pasado el contacto. El joven escuchó con atención. No hubo incomodidad, no hubo extrañeza, como si estuviera esperando esa llamada, y dijo, «Oye, qué bueno que llamaste. Mi suegro me había dicho que quizá alguien iba a marcar. Nosotros también estamos buscando a alguien para el área de ventas, pero para empezar el próximo mes. ¿Estarías disponible para una entrevista, aunque sea para conocernos?» La puerta estaba abierta, otra puerta, sin que Fernando hubiera tocado. Fernando le explicó que ya había aceptado una oferta ese mismo día. El joven no se molestó. Le dijo que lo felicitaba y que, si algún día cambiaba de situación, que lo buscara. Lo dijo con genuina alegría, como si la noticia de que Fernando ya tenía trabajo le diera gusto, aunque significara que no iba a trabajar con él. Fernando colgó y se quedó pensando, con el teléfono en la mano, mirando la pared. Dios no solo había abierto una puerta, había abierto 2 al mismo tiempo, como quien quería dejarle muy en claro que la provisión no dependía de un solo camino, como si Dios dijera, «Mira, tenía más de una salida preparada para ti, nunca estuviste atrapado. Solo era cuestión de tiempo».
Y entonces llegó lo de la renta. Don Aurelio, el dueño de la vecindad, tocó la puerta ese martes por la tarde. Eran como las 5. El sol ya bajaba y la vecindad estaba tranquila. Fernando abrió con algo de tensión, sabiendo que la conversación iba a ser sobre el dinero atrasado. Se había preparado mentalmente para explicar que ya tenía trabajo, que en 2 semanas podría empezar a ponerse al corriente, que pedía un poco más de paciencia. Pero don Aurelio traía una cara diferente. No era la cara de quien viene a cobrar, era la cara de quien viene a dar. Entró, se sentó en la sala, aceptó el café que Marcela le ofreció y se tomó un momento antes de hablar, como si estuviera buscando las palabras correctas para algo que no sabía exactamente cómo decir. Y dijo algo que dejó a los dos sin palabras. Miren, sé que han pasado por un tiempo difícil, lo he visto. Pues no sé cómo explicarlo, pero el fin de semana fui a misa y el padre dijo algo que no se me quitó de la cabeza, que hay momentos en que ayudar al prójimo vale más que cualquier otra cosa. No les voy a cobrar los 2 meses que se atrasaron. Se los condono. Desde el próximo mes retomamos normal, lo dijo sin dramatismo, sin esperar aplausos, con la sencillez de alguien que simplemente está siguiendo lo que el corazón le dijo que hiciera. Fernando y Marcela se miraron. Ese tipo de mirada que no necesita palabras, ese tipo de mirada que dice, estás viendo lo que yo estoy viendo, estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Marcela tuvo que voltear hacia la cocina porque no quería que don Aurelio la viera llorar. Se ocupó en algo junto al fregadero de espaldas, tratando de controlar lo que no se podía controlar, porque a veces la gracia de Dios viene envuelta en una forma tan inesperada que el cuerpo no sabe cómo procesarla sin lágrimas. Fernando extendió la mano. Don Aurelio se la estrechó, firme, cálida, la mano de un hombre bueno que no sabe que fue instrumento de algo mucho más grande que él. Y luego, sin más explicación, el señor se levantó, se terminó el café y se fue. Así, sin más. Como los ángeles que aparecen, hacen lo que tienen que hacer y desaparecen sin pedir reconocimiento. Fernando empezó su nuevo trabajo el siguiente lunes, como estaba acordado. Llegó 15 minutos antes de la hora, bien afeitado, con la camisa planchada que Marcela había dejado lista la noche anterior, con los mismos tenis desgastados, porque los nuevos tendrían que esperar al primer sueldo, pero con una actitud que no tenía precio. El primer mes fue de ajuste, como siempre, aprender los productos, las rutas, los clientes, las dinámicas del equipo. Pero Fernando tenía algo que no todos tienen: hambre genuina de trabajar bien, no solo por el sueldo, sino porque sabía de dónde venía. Sabía lo que costó llegar ahí. Sabía lo que había detrás de ese trabajo. 4 meses de puertas cerradas, de caminar bajo el sol, de medicamentos que no alcanzaban, de una oración en la oscuridad que sí fue escuchada. Al final del segundo mes, sus comisiones habían superado las expectativas iniciales. El director comercial lo felicitó en una junta. Los compañeros lo miraron con respeto y Fernando no se lo tomó como mérito personal. Llegó a casa y le dijo a Marcela: no fui yo, fue él. Y Marcela lo abrazó sin decir nada, porque ella también lo sabía. Pero lo que cambió en Fernando no fue solo lo económico. El dinero fue la señal visible de algo mucho más profundo que estaba ocurriendo en su interior, como cuando el fruto aparece en el árbol y te dice que las raíces están bien. Fernando se convirtió en otra persona, no de un día para otro, sino de la manera en que cambia la gente cuando algo real les toca por dentro. Poco a poco, profundamente, para siempre. Cambió la manera en que hablaba con Marcela.
Cambió la manera en que trataba a sus hijos. Cambió la manera en que miraba a los desconocidos en la calle, porque ahora sabía que cualquier desconocido podía ser el don Ernesto de alguien más. Empezaron a ir a esa iglesia todos los domingos. Primero con curiosidad, luego con expectativa, luego con hambre. Era el hambre de quien descubrió que había estado viviendo con una sed que no sabía que tenía y que ahora encontraba agua de verdad. Fernando empezó a leer la Biblia, no porque se lo exigieran, sino porque quería entender más de ese Dios que lo había escuchado aquella noche de rodillas en el cuarto oscuro. Marcela también creció espiritualmente. Encontró un grupo de mujeres en la iglesia donde se sentía entendida, acompañada. Decía que era la primera vez en mucho tiempo que sentía que no estaba cargando sola, que había mujeres que la conocían de verdad, que oraban por ella con nombre y apellido, que la llamaban entre semanas solo para preguntar cómo estaba. Los niños, Emilio y Sofía, empezaron a participar en los grupos infantiles de la iglesia. Sofía decía que su parte favorita era cuando cantaban. Emilio, más serio, más reflexivo, empezó a hacer preguntas sobre la Biblia que dejaban a Fernando pensando horas después. Emilio, que era el mayor y ya entendía algo de lo que había pasado en la familia, le preguntó un día a su papá: «Papi, ¿de verdad Dios nos ayudó?» Y Fernando, sin dudar un segundo, le respondió: «De verdad, hijo». Detalle por detalle, doña Carmen, la mamá de Fernando, empezó a mejorar de su cadera con el tratamiento continuo. Los medicamentos hacían efecto, dormía mejor, caminaba con menos dificultad y el color le volvió a la cara poco a poco, como pasa cuando el cuerpo comienza a sanar de verdad. Cuando Fernando pudo llevarla a la iglesia por primera vez, ella se sentó al lado de él, escuchó la prédica y, al final del culto, tomó la mano de su hijo y le dijo: «Yo también quiero conocer a ese Dios que te ayudó así». Lo dijo con esa voz que tienen las mamás cuando algo les llega muy adentro. Ese día, doña Carmen hizo su primera oración consciente en décadas. No una oración de religión, no un rosario recitado de memoria, sino una conversación con el Padre, sus propias palabras, su propia voz, su propio corazón abierto, por primera vez en muchos años frente a Dios. Fernando lloró como no había llorado desde niño, de esas lágrimas que no tienen vergüenza, de esas lágrimas que son pura gratitud. De esas lágrimas que salen cuando entiendes que Dios no solo te rescató a ti, sino que usó tu historia para alcanzar a alguien que tú amabas desde antes de nacer. Con el tiempo, Fernando comenzó a compartir su testimonio en la iglesia. No en el púlpito al principio, sino en los grupos pequeños, en las reuniones de hombres, en los desayunos del sábado. Lo contaba con detalle, sin exagerar, sin adornar. Porque la historia sin adornos ya era suficientemente poderosa. Contaba lo de los 120 pesos y el billete misterioso. Lo de don Aurelio condonando la renta. Lo de la llamada que llegó de una empresa a la que nunca había aplicado. Lo de los medicamentos que pudieron comprarse con el dinero del trabajo de la bodega. Y cada vez que llegaba a esa parte, hacía una pausa, porque todavía se le hacía nudo en la garganta. Y cada vez que lo contaba, alguien en el cuarto lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y le decía: «Eso me pasa a mí ahorita, eso estoy viviendo yo». Y no eran palabras de cortesía, era reconocimiento genuino. Era la voz de alguien que ve su propia historia reflejada en la de otro y descubre que no está solo. Y Fernando los miraba y les decía lo mismo que él había necesitado escuchar: «Dios no te ha olvidado.
Él sabe exactamente dónde estás. Lo decía con la autoridad de quien no lo leyó en un libro. Lo decía con la autoridad de quien lo vivió en carne propia, en una colonia de Guadalajara, con 120 pesos en el bolsillo y las rodillas en el piso frío de cemento. Hoy, casi 2 años después de aquella noche de rodillas en el cuarto oscuro, Fernando trabaja bien, su familia está bien, su mamá está mejor y viven en un departamento más amplio que pudieron conseguir gracias a la estabilidad económica que llegó. No es una mansión, no es riqueza desbordante, pero es suficiente. Y Fernando dice que suficiente con paz vale más que abundancia con angustia. Pero más importante que todo eso, Fernando ya no cree en Dios de lejos. Ya no lo mira desde el otro lado de la sala, como a un conocido que uno saluda pero no abraza. Ahora lo conoce. Lo busca cada mañana. Lo consulta antes de tomar decisiones y lo da a conocer cada vez que tiene oportunidad. Quiero hablar contigo ahora. Sí, contigo. Contigo que estás viendo este video, contigo que quizá pusiste play pensando que era solo una historia más y que de repente te encontraste escuchando algo que te suena muy familiar. Quizá llegaste aquí por casualidad o quizá llegaste porque algo en el título te habló directamente. Quizá estás en un momento en que las cuentas no cuadran, en que el trabajo no llega, en que el dinero se acabó antes de que terminara el mes, en que tienes facturas encima de la mesa que no sabes cómo vas a pagar. Y quizá también tienes esa sensación de que nadie más entiende lo que estás cargando, porque a todos les dices que estás bien cuando por dentro no lo estás. Quizá eres como Fernando. Crees en Dios, pero de lejos. Lo reconoces, pero no lo conoces de cerca. Nunca has tenido esa conversación honesta con Él, de corazón a corazón, sin palabras bonitas, solo tú y Él. Quizá la última vez que realmente oraste fue en un momento de crisis hace mucho tiempo, y desde entonces volviste a guardar silencio. O quizá eres como Marcela, tú sí tienes fe, tú sí oras, pero estás cansada de cargar sola, cansada de sonreír cuando por dentro estás partida, cansada de ser la que sostiene todo mientras nadie te sostiene a ti, cansada de orar por todos los demás y de que nadie ore contigo. O quizá eres como doña Carmen, mayor ya, con dolores físicos y también dolores del alma, sintiéndote olvidada o demás, preguntándote si Dios todavía tiene algo para ti a esta altura de la vida, preguntándote si no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Escúchame bien. Dios no necesita que tengas todo resuelto para escucharte. No necesitas llegar a Él con las palabras perfectas. No necesitas entender toda la teología. No necesitas tener limpia toda tu historia. No necesitas haber ido a la iglesia todos los domingos del año, ni conocer los versículos de memoria. Solo necesitas llegar. Como Fernando llegó esa noche, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que te duele, con lo que no has podido contarle a nadie más. La Escritura dice que Dios conoce lo que necesitas antes de que tú se lo pidas, que cuida de los pájaros del cielo y de las flores del campo, y que cuanto más cuida de ti, que vales mucho más que todo eso, que no te ha dejado huérfano, que está contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todo parezca indicar lo contrario, aunque el recibo de la renta siga sobre la mesa y el teléfono siga sin sonar con la llamada que estás esperando. La historia de Fernando no es una fórmula mágica, no es una garantía de que si oras esta noche, mañana te llaman de un trabajo. Dios no es una máquina expendedora. Sus tiempos no son los nuestros y sus caminos tampoco. Hay personas que han orado con fe genuina y que han tenido que esperar más tiempo.
Hay situaciones que se resuelven en 48 horas, como la de Fernando, y hay otras que requieren meses o años de proceso, y en todo ese proceso, Dios también está presente. Pero lo que sí es verdad, lo que es absolutamente cierto, es que Dios ve, Dios escucha y Dios actúa. A veces de maneras que entendemos de inmediato y a veces de maneras que solo comprendemos después, mirando hacia atrás. A veces el milagro llega en forma de billete misterioso en el bolsillo. A veces en forma de un señor amable en el camión. A veces en forma de un casero que fue a misa y regresó con gracia en el pecho. Y a veces en forma de una paz inexplicable en medio de una noche oscura que te dice que no estás solo. Lo que Fernando aprendió en ese tiempo no fue solo que Dios provee. Aprendió que Dios provee en los detalles, en el billete que apareció en el bolsillo, en la tarjeta del señor del camión, en la llamada de una empresa a la que nunca aplicó, en el corazón de un casero que fue a misa y regresó con gracia en el pecho, en cada pequeño detalle que en ese momento parecía insignificante, pero que al juntarse con los demás formaba un cuadro perfecto pintado por manos que no son humanas. Dios habla el idioma de tu situación específica. No resuelve todos los problemas de la misma manera para todos. Te conoce a ti, conoce tu historia, tus miedos, tus necesidades, el nombre de tus hijos, el dolor de tus noches, el número exacto de lo que debes, el nombre del medicamento que se acabó. Y te responde de una manera que solo tú puedes entender. De una manera que, cuando llegue, vas a saber que fue Él. Quizá ahora mismo estás en la parte de la historia donde todo está oscuro, donde las puertas no abren, donde los intentos no funcionan, donde el cansancio pesa más que la esperanza, donde te preguntas si tiene sentido seguir orando, seguir creyendo, seguir de pie. No te rindas, no porque sea fácil aguantar, no porque deba dolerte menos de lo que te duele, no porque la fe sea una anestesia que quita el dolor, sino porque este no es el final de tu historia. El capítulo más oscuro no es el último capítulo. El Dios que escuchó a Fernando esa noche, el mismo Dios que acomodó cada detalle de su situación en 48 horas, ese mismo Dios está escuchándote a ti en este momento. Mientras ves este video, mientras respiras, mientras lees estas palabras en tu corazón, tu nombre está en sus manos, tu familia está en su corazón. Tu necesidad no es demasiado grande para Él, ni demasiado pequeña, ni demasiado complicada, ni demasiado atrasada. No hay deuda que sea demasiado alta para su provisión. No hay enfermedad que sea demasiado avanzada para su sanidad. No hay relación que esté demasiado rota para su restauración. No hay corazón que esté demasiado lejos para su amor. Él llega. Siempre llega, a veces justo a tiempo, a veces de maneras que no esperabas, a veces por caminos que nunca hubieras imaginado, pero llega, siempre llega. Y si hoy, mientras escuchas esto, sientes que quieres hablar con Él, que quieres o necesitas darle una oportunidad a esa relación que quizá nunca has tenido o que dejaste atrás hace tiempo, este es tu momento. No mañana, no cuando estés listo, no cuando hayas resuelto todo primero, ahora, tal como estás, desde donde estás. Quiero que oremos juntos ahora. No importa dónde estés viendo este video, si estás en tu cuarto, en el camión, en el trabajo, en la cocina mientras haces la cena. Donde estés, Dios está ahí también. Él no necesita que estés en un lugar especial para escucharte. Si puedes, pon una mano sobre tu pecho, sobre tu corazón,
Y si es posible, cierra los ojos un momento. Deja que el ruido de afuera se quede afuera por un instante. Y conecta con ese lugar adentro de ti donde sabes que hay algo más grande que todo lo que estás viviendo. Repite conmigo estas palabras, o simplemente escucha y deja que sean tuyas también. Padre Celestial, hoy vengo a ti con todo lo que soy y con todo lo que tengo, que quizá no es mucho. Vengo con mis deudas, con mis miedos, con mis noches sin dormir, con mis lágrimas que a veces caen cuando nadie me ve. Vengo con las facturas que no sé cómo pagar, con las puertas que no se han abierto, con el cansancio de seguir intentando sin ver resultados todavía. Vengo con mi familia que necesita de ti, con mis hijos que merecen ver cómo tú actúas en nuestra vida, con mi matrimonio que necesita tu mano, con los que amo y que también están sufriendo a su manera. Señor, tú sabes exactamente lo que estoy viviendo. No tengo que explicarte nada, porque tú ya lo sabes todo. Sabes las cuentas que tengo encima, sabes la necesidad que hay en mi casa, sabes los nombres de las personas que amo y que también están sufriendo. Sabes lo que no he podido decirle a nadie, lo que cargo en silencio, lo que me quita el sueño a las 3 de la madrugada. Te pido hoy, con toda la honestidad que tengo, que te muevas en mi situación, que abras puertas que yo solo no puedo abrir, que cierres puertas que no me convienen, aunque yo todavía no lo entienda, que proveas de maneras que solo tú puedes hacer, que seas tú quien trabaje donde yo ya no puedo, que pongas en mi camino a las personas correctas en el momento correcto, como lo hiciste con Fernando. Y, Señor, si hay algo en mi corazón que me separa de ti, perdóname hoy, límpiame, renuévame. No quiero seguir creyendo en ti de lejos. Quiero conocerte de verdad, no de nombre, no de religión, sino de corazón a corazón, como un hijo conoce a su padre. Por las medicinas que faltan en mi casa, provee. Por las rentas que se acumulan, provee. Por el trabajo que no llega, abre el camino que solo tú puedes abrir. Por los pasajes, por la comida, por las necesidades más pequeñas y más grandes. Tú que conoces cada detalle, actúa. Por el billete que no alcanza, multiplícalo. Por la puerta que lleva meses cerrada, ábrela en el momento que tú sabes que es el correcto. Por la familia que está rota, restáurala. Por el matrimonio que está en crisis, sosténlo y sánalo. Por los hijos que están perdidos, tráelos de regreso. Por los padres que están enfermos, sánalos. Por el corazón que está agotado de esperar, dale paz y dale nuevas fuerzas. Gracias, Padre, porque tú no me has dejado solo. Gracias porque, aunque yo me había alejado, tú nunca te alejaste de mí. Gracias porque esta historia que escuché hoy no llegó a mis oídos por accidente. Tú me trajiste aquí porque me amas, porque tienes algo para mí, porque mi historia no ha terminado. Recibo tu gracia hoy, recibo tu provisión. Recibo tu paz, esa paz que no depende de las circunstancias, sino que viene de saber que tú estás en control de todo. Recibo tu amor, que no tiene condiciones ni caducidad. Creo que tú, que comenzaste algo bueno en mi vida, lo vas a completar. Creo que lo que parece imposible para mí no es imposible para ti. Creo que el mismo Dios que proveyó para Fernando puede proveer para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, algo cambió hoy en tu historia. No porque las palabras sean mágicas, sino porque el Dios que las escucha sí es real, fiel y poderoso, y está actuando ahora mismo, aunque todavía no puedas verlo con tus ojos. Fernando empezó a salir de su crisis una noche,
arrodillado en un cuarto oscuro, con una oración sin palabras bonitas y con 120 pesos en el bolsillo, el dinero que su esposa le dio. Tú puedes empezar hoy también, desde donde estás, con lo que tienes, con lo que eres. Dios no necesita más que eso. Solo necesita que llegues. Antes de irme, quiero pedirte 3 cosas pequeñas que pueden hacer una gran diferencia. La primera, si esta historia tocó tu corazón, compártela ahora mismo. No lo dejes para después. Hay alguien en tu lista de contactos, en tu familia, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo, que necesita escuchar hoy que Dios sigue obrando, que no está solo, que hay salida, que hay un Dios que provee hasta en los detalles más pequeños. Mándale este video. Puede que sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy, en este momento de su vida. La segunda, déjanos tu testimonio en los comentarios. Si estás creyendo por algo específico, escríbelo aquí abajo. Ponlo por nombre. Hay personas que van a leer tu comentario y van a unirse en oración contigo, aunque nunca se hayan visto en persona. Y si Dios ya hizo algo en tu vida que quieres compartir, cuéntanoslo. No lo guardes solo para ti. Tu testimonio puede ser el billete en el bolsillo de alguien más. Puede ser la tarjeta de Don Ernesto para alguien que va en el camión de la vida sin saber a dónde va. Y la tercera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana subimos nuevas historias como esta. Testimonios de provisión, de sanidad, de restauración, de familias que fueron rescatadas, de personas que encontraron a Dios en los momentos más oscuros de su vida. Historias reales de gente común, contadas con respeto y con fe, porque creemos que la fe crece cuando escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Y porque creemos que necesitamos recordarlo seguido, especialmente cuando los tiempos son difíciles. Que Dios te cuide esta semana, que Dios te provea en cada detalle que necesitas, que Dios te sorprenda de maneras que no esperas y que cuando llegue la provisión sepas reconocer su mano en todo. Y recuerda, si Fernando pudo ver la mano de Dios en 120 pesos y en un billete misterioso en el bolsillo, tú también puedes aprender a ver su mano en los detalles de tu propia vida. Hasta la próxima historia.